¿Y si todo lo que nos han contado sobre los antiguos dioses está al revés? ¿Y si no fuimos nosotros quienes dependimos de ellos, sino ellos quienes necesitaban desesperadamente de nosotros? Los textos sumerios hablan de los Anunnaki como seres poderosos venidos del cielo, pero hay detalles en esas mismas tablillas que nadie quiere mencionar. Detalles que sugieren algo perturbador. Durante décadas nos han enseñado que los Anunnaki fueron nuestros creadores, nuestros amos, nuestros dioses. Pero una serie de descubrimientos arqueológicos recientes en Irak, combinados con traducciones alternativas de textos antiguos, sugieren algo imposible, que fueron los humanos quienes, de alguna forma, provocaron la caída de estos supuestos seres superiores. Hoy analizamos tablillas cuneiformes con historias censuradas, evidencia genética que no cuadra con la narrativa oficial, y un patrón repetido en civilizaciones separadas por océanos enteros que cuentan la misma historia escalofriante. Hola y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los rincones oscuros de la historia que prefieren mantenernos ocultos. Esta noche vamos a sumergirnos en una de las teorías más controversiales sobre nuestro pasado remoto. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a ver desafía todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Si te gusta cuestionar la realidad establecida, suscríbete para no perderte ninguna de estas exploraciones nocturnas. La historia oficial nos dice que hace aproximadamente 6.000 años, en la región de Mesopotamia, surgió la primera civilización humana compleja. Los sumerios, aparentemente de la nada, desarrollaron la escritura, la agricultura avanzada, las matemáticas, la astronomía y sistemas legales sofisticados. Todo esto, según sus propios textos, fue un regalo de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Sin embargo, hay algo que no encaja en esta narrativa perfecta. En las excavaciones más recientes del templo de Eridu, considerada la primera ciudad sumeria, los arqueólogos han encontrado capas estratigráficas que cuentan una historia diferente. Debajo de los cimientos del templo dedicado a Enki, uno de los principales Anunnaki, hay evidencia de una destrucción masiva. No una destrucción por guerra o desastre natural, sino algo más extraño. Herramientas abandonadas a medio usar, almacenes de granos quemados desde dentro y, lo más inquietante, tablillas rotas deliberadamente con inscripciones que parecen advertencias. El doctor Khalid al-Rawi, quien dirigió las excavaciones hasta 2023, describió el hallazgo como evidencia de un éxodo apresurado, como si los habitantes del templo huyeran no de un enemigo externo, sino de algo que ellos mismos habían desencadenado. Las dataciones por carbono 14 sitúan estos eventos aproximadamente 300 años antes de lo que consideramos el apogeo de la civilización sumeria. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el Museo Británico, guardada en los archivos que raramente se muestran al público, existe una tablilla conocida como CBS 8322. Esta tablilla, traducida parcialmente en 1956 y luego misteriosamente retirada de circulación académica, contiene lo que parece ser un relato en primera persona de un escriba del templo. El texto, escrito en sumerio antiguo con dialectos que sugieren una antigüedad mayor a la estimada oficialmente, narra algo extraordinario. El escriba habla de los días del silencio, cuando los Igigi, los trabajadores de los Anunnaki, comenzaron a enfermar. Describe síntomas que no coinciden con ninguna enfermedad conocida en los registros médicos antiguos. Pérdida de la capacidad de escuchar el viento, imposibilidad de ver más allá del velo, y lo más extraño, una debilidad progresiva que los obligaba a depender cada vez más de los humanos para tareas básicas. La tablilla menciona que esta enfermedad no afectaba a los humanos, solo a los nacidos del cielo. Y aquí viene lo verdaderamente intrigante. El escriba sugiere que la causa fue el aliento de los muchos.
una referencia que los traductores originales interpretaron como algún tipo de plaga, pero que lingüistas modernos como la doctora Sarah Mendelssohn proponen podría referirse a algo completamente diferente. En sumerio, la palabra para aliento es la misma que para espíritu o esencia vital. El aliento de los muchos podría estar describiendo no una enfermedad física, sino algo relacionado con la conciencia colectiva humana. Es posible que el aumento de la población humana y el desarrollo de su conciencia haya creado algún tipo de campo energético incompatible con la naturaleza de los Anunnaki. Esta idea, por descabellada que parezca, encuentra eco en otras tradiciones antiguas. Los textos védicos de la India hablan de los asuras, seres divinos que perdieron su poder cuando los humanos despertaron. Las leyendas de los nativos americanos Hopi mencionan a los Kachinas, seres del cielo que tuvieron que partir cuando el corazón del pueblo se hizo fuerte. Incluso en los mitos griegos encontramos referencias a cómo los dioses del Olimpo comenzaron a debilitarse cuando los humanos dejaron de temerles. Pero volvamos a las evidencias físicas. En 2018, un equipo de genetistas de la Universidad de Copenhague, liderado por el profesor Lars Johansen, realizó un estudio exhaustivo del ADN mitocondrial extraído de restos humanos encontrados en sitios sumerios. Los resultados, publicados en el Journal of Ancient Genetics, revelaron algo anómalo. Aproximadamente entre el 3500 y el 3200 a.C., hubo una explosión de diversidad genética en la población mesopotámica que no puede explicarse por migraciones o mezclas poblacionales normales. Es como si en un periodo de apenas 300 años, el genoma humano hubiera experimentado cambios acelerados, específicamente en las regiones relacionadas con el desarrollo neurológico y la producción de ciertos neurotransmisores. El profesor Johansen, en una entrevista que dio poco antes de retirarse abruptamente de la investigación, mencionó que estos cambios parecían dirigidos y que coincidían temporalmente con el periodo en que, según las tablillas sumerias, los Anunnaki comenzaron a retirarse a sus moradas celestiales con mayor frecuencia. La doctora Elena Kowalski, neurobióloga especializada en evolución cerebral, propuso una teoría fascinante al respecto. Según sus investigaciones, estos cambios genéticos habrían resultado en cerebros humanos capaces de generar campos electromagnéticos más potentes. En condiciones normales, el campo electromagnético generado por un cerebro humano es insignificante. Pero cuando miles o millones de cerebros con estas mutaciones específicas se concentran en áreas urbanas, podrían teóricamente crear una resonancia electromagnética colectiva. Esta resonancia, según los cálculos de Kowalski, operaría en frecuencias específicas que curiosamente coinciden con las descritas en textos antiguos como el sonido que los dioses no pueden soportar. Los sacerdotes egipcios lo llamaban el zumbido de Ra. Los místicos persas hablaban del murmullo de Ahura Mazda, y los propios sumerios tenían un término, Gugal-Lu, que se traduce literalmente como la gran voz, pero que en contexto parece referirse a algo más sutil, algo omnipresente. En las ruinas de Nippur, ciudad sagrada donde según la tradición los Anunnaki celebraban sus consejos, los arqueólogos han encontrado evidencia arquitectónica peculiar. Los templos más antiguos, datados en el período cuando supuestamente los Anunnaki caminaban entre los humanos, muestran modificaciones estructurales progresivas. Comenzaron como estructuras abiertas, accesibles, casi integradas con la ciudad. Pero con el tiempo se fueron cerrando, aislando, creando cámaras cada vez más herméticas. El arqueólogo británico James Whitmore notó que estas modificaciones incluían el uso de materiales específicos. Ciertas arcillas con alto contenido de hierro, disposiciones geométricas que recuerdan a las jaulas de Faraday modernas, diseños que parecen orientados a bloquear algo. La interpretación tradicional es que buscaban privacidad o exclusividad religiosa. Pero Whitmore sugiere algo más radical.
que estaban intentando aislarse de algún tipo de emanación o campo generado por la creciente población humana circundante. Las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive contienen fragmentos de lo que parece ser correspondencia entre diferentes ciudades-templo durante este periodo crítico. Una de ellas, catalogada como K3408, describe una reunión de emergencia convocada por Enlil, el líder de los Anunnaki. El texto, traducido por primera vez completamente en 2021, revela detalles que habían sido pasados por alto o deliberadamente ignorados. Según esta tablilla, Enlil expresó preocupación por lo que llamó el despertar prematuro de los cabezas negras, el término sumerio para los humanos. Mencionó que el plan original requería 10.000 años más de sueño, antes de que la humanidad estuviera lista. Pero algo había acelerado el proceso. El texto usa repetidamente la palabra Nam-Lulu, que tradicionalmente se traduce como humanidad, pero que literalmente significa los que portan la imagen. ¿Imagen de qué? ¿O de quién? El escriba anónimo que registró esta reunión añade observaciones propias, algo inusual en textos oficiales. Menciona que durante el concilio, varios de los Anunnaki menores mostraron signos de debilidad, temblores, dificultad para mantener su forma luminosa, e incluso algunos necesitaron ser sostenidos por sus sirvientes y Gigi. El escriba nota con aparente sorpresa que estos síntomas empeoraban cuando grupos de humanos se congregaban cerca del templo para los rituales diarios. Aquí es donde la arqueología y la física cuántica se encuentran de manera inesperada. El doctor Chen Wei, físico teórico del Instituto de Tecnología de Beijing, ha propuesto que la conciencia humana podría operar como un campo cuántico colectivo. Según sus cálculos, publicados en el Journal of Consciousness Studies en 2024, cuando un número crítico de observadores conscientes comparten un espacio o una intención, pueden colapsar funciones de onda de maneras que afectan la realidad física a nivel subatómico. Si los Anunnaki, como sugieren algunos investigadores, no eran seres completamente físicos, sino entidades que existían en un estado entre la materia y la energía, habrían sido particularmente vulnerables a este tipo de interferencia cuántica. La creciente población humana, con su conciencia cada vez más compleja y unificada a través del lenguaje y la cultura, habría creado un campo de observación colectiva que literalmente desestabilizaba la matriz energética de estos seres. Los textos gnósticos, escritos miles de años después, pero que afirman preservar conocimientos antiguos, hablan de los arcontes, seres que se alimentan de la ignorancia humana y que pierden su poder cuando el hombre conoce su verdadera naturaleza. La similitud con la situación de los Anunnaki es notable. ¿Podrían estos textos estar describiendo el mismo fenómeno desde una perspectiva diferente? En las excavaciones de Eridu, mencionadas anteriormente, hay un detalle que los informes oficiales minimizan pero que resulta crucial. En los niveles correspondientes al período del éxodo apresurado, se encontraron cientos de pequeñas figuras de arcilla, todas rotas de manera idéntica. Estas figuras, conocidas como Me en sumerio, representaban los poderes divinos o las esencias de los dioses. Lo extraordinario es que todas están rotas exactamente por la mitad, en la zona que correspondería al plexo solar en una figura humana. La doctora Amira Hassan, experta en religión sumeria de la Universidad del Cairo, sugiere que este patrón de ruptura no es accidental. En las tradiciones esotéricas de múltiples culturas, el plexo solar es considerado el centro del poder personal y la voluntad individual. El hecho de que estas representaciones de los poderes divinos estén sistemáticamente dañadas en este punto específico podría simbolizar una transferencia o ruptura de poder de los dioses a los humanos. Pero hay más. Los análisis espectrográficos de estas figuras rotas revelaron trazas de magnetita en concentraciones anormalmente altas, específicamente en los bordes de la ruptura. La magnetita es un mineral que se encuentra naturalmente en el cerebro humano y está asociada con la magnetorrecepción,
y posiblemente con estados alterados de conciencia. ¿Por qué habría concentraciones de este mineral precisamente en los puntos de ruptura de objetos sagrados? El misterio se profundiza cuando examinamos los mitos de otras culturas. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, cuando los seres creadores caminaban por la tierra. Pero sus historias también mencionan el gran despertar, cuando los humanos aprendieron a soñar por sí mismos y los seres del tiempo del sueño tuvieron que retirarse al país del cielo. Los ancianos Yolngu describen este evento no como una partida voluntaria, sino como una necesidad. Los seres creadores ya no podían mantener su forma en un mundo donde los humanos habían encendido sus propias estrellas interiores. La civilización del Valle del Indo, contemporánea de los sumerios, nos ofrece otra pieza del rompecabezas. Sus ciudades, planificadas con precisión matemática, incluían estructuras que los arqueólogos han identificado como posibles generadores de resonancia acústica. El profesor Rajesh Sharma, del Instituto Arqueológico de Nueva Delhi, ha demostrado que cuando estas estructuras se activan con frecuencias específicas, crean patrones de ondas estacionarias que afectan el comportamiento de ciertos materiales cristalinos. Curiosamente, muchos de los artefactos asociados con los dioses en varias culturas antiguas contenían cristales o estructuras cristalinas. ¿Podrían estos objetos haber sido algo más que decorativos? Tal vez interfaces necesarias para que estos seres mantuvieran su cohesión en nuestro plano de existencia. Y si la resonancia colectiva humana interfería con estas interfaces, ¿explicaría eso su progresivo debilitamiento? La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, contiene pasajes que cobran nuevo significado bajo esta luz. Cuando Gilgamesh rechaza las propuestas amorosas de Ishtar, una de las principales Anunnaki, ella se lamenta diciendo: «Los hombres ya no nos necesitan, han encontrado su propia llama». Tradicionalmente, esto se interpreta como una metáfora del fuego o la civilización. Pero, ¿y si se refería a algo más fundamental, a una llama interior, una chispa de conciencia que hacía obsoleta la dependencia de los dioses? El Enuma Elish, el mito babilónico de la creación, describe cómo Marduk derrota a Tiamat y crea el mundo a partir de su cuerpo. Pero hay versiones más antiguas, encontradas en tablillas fragmentadas, que cuentan una historia diferente. En estas versiones, no es violencia lo que vence a los dioses primordiales, sino el canto de los muchos, una vibración que surge cuando suficientes humanos recuerdan su origen. Esta vibración hace que los dioses antiguos se disuelvan como sal en el océano de la conciencia. Los registros del templo de Ur, datados aproximadamente en el 3000 a.C., muestran un cambio gradual pero constante en los rituales. Los primeros registros hablan de dioses que físicamente consumían ofrendas, que hablaban directamente con los sacerdotes, que impartían justicia en persona. Pero con el paso de las generaciones, estas interacciones se vuelven más indirectas. Los dioses hablan a través de sueños, luego a través de señales, luego solo a través de intermediarios especialmente preparados, y finalmente dejan de comunicarse del todo. Un texto particularmente revelador, conocido como la Lamentación de Ur, tradicionalmente interpretado como un lamento por la destrucción de la ciudad, contiene versos que sugieren algo diferente. Habla de cómo los brillantes se oscurecieron, cómo los que vinieron del cielo no podían soportar el aliento de sus criaturas, y más significativamente, cómo el poder que dieron se volvió contra ellos como las aguas del diluvio. El profesor Marcus Steinberg, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ha dedicado los últimos 15 años a estudiar lo que él llama el evento de sincronización global, que ocurrió aproximadamente entre el 3500 y el 3000 a.C. Sus investigaciones revelan que durante este periodo, culturas sin contacto aparente entre sí
experimentaron desarrollos paralelos sorprendentes. La aparición súbita de la escritura, el surgimiento de estructuras sociales complejas y, más intrigante aún, el abandono simultáneo de ciertas prácticas rituales que involucraban la comunicación directa con entidades divinas. En Egipto, este período corresponde al final del período predinástico, cuando, según los textos del sacerdote Manetón, los Shemsu-Hor, o seguidores de Horus, descritos como seres semidivinos, cedieron el gobierno a los primeros faraones completamente humanos. Los papiros del templo de Heliópolis, raramente citados en la egiptología mainstream, mencionan que estos seres se retiraron porque el aire de Kemet se había vuelto espeso con el Ka de millones. El Ka, en la cosmología egipcia, es la fuerza vital o esencia espiritual. Un aire espeso, con el Ka humano, sugiere una atmósfera psíquica saturada que resultaba inhóspita para estos seres. La investigación neurológica moderna nos ofrece una perspectiva fascinante sobre este fenómeno. El doctor Yuki Tanaka, del Centro de Neurociencia Cognitiva de Tokio, ha documentado que cuando grupos de personas meditan o se concentran juntos, sus patrones de ondas cerebrales tienden a sincronizarse. Esta sincronización crea campos electromagnéticos medibles que son exponencialmente más fuertes que la suma de los campos individuales. Ahora imaginemos este efecto multiplicado por las primeras concentraciones urbanas de la historia, con miles de cerebros humanos viviendo, trabajando y participando en rituales sincronizados. Las mediciones realizadas en sitios arqueológicos antiguos han revelado anomalías magnéticas persistentes. En Göbekli Tepe, Turquía, un sitio que precede a la civilización sumeria por varios milenios, los magnetómetros detectan fluctuaciones que no pueden explicarse por la geología local. Klaus Müller, geofísico de la Universidad de Berlín, sugiere que estas anomalías podrían ser huellas magnéticas fósiles, de eventos de conciencia colectiva masiva. Pero volvamos a los textos sumerios. La Lista Real Sumeria, un documento que enumera a los gobernantes desde tiempos antediluvianos, muestra un patrón revelador. Los primeros reyes, supuestamente Anunnaki, o sus híbridos directos, gobernaban por periodos imposiblemente largos. 28.000 años, 36.000 años. Luego, abruptamente, los reinados se acortan a periodos más humanos. La interpretación tradicional es que los números largos son simbólicos o errores de traducción. Pero, ¿y si representan algo diferente? La doctora Lisa Anderson, especialista en cronobiología de Harvard, propone que estos seres podrían haber experimentado el tiempo de manera diferente debido a su naturaleza no completamente física. En física cuántica, la percepción del tiempo está intrínsecamente ligada al observador. Si los Anunnaki existían parcialmente fuera de nuestro continuum espacio-temporal, el aumento de observadores humanos conscientes podría haber anclado progresivamente su experiencia temporal a la nuestra, acelerando efectivamente su envejecimiento desde su perspectiva. Un texto sumerio conocido como la Lamentación de Eridu contiene un pasaje enigmático. Los señores brillantes que no conocían la fatiga ahora duermen como hombres. Los que contaban eones como días ahora cuentan días como eones. El tiempo de los muchos ha devorado el tiempo de los pocos. Esta inversión temporal coincide precisamente con el período en que las ciudades sumerias alcanzaron poblaciones críticas de varios miles de habitantes. En las ruinas de Mari, en la actual Siria, se descubrieron en 2010 una serie de cámaras subterráneas que los arqueólogos inicialmente interpretaron como almacenes. Sin embargo, la disposición de estas cámaras y su construcción sugieren otro propósito. Están revestidas con capas alternas de arcilla y betún, materiales que crean un aislamiento electromagnético natural. Dentro se encontraron pedestales vacíos con marcas de desgaste que sugieren que algo estuvo colocado allí durante largos periodos. El ingeniero acústico Roberto Méndez, traído como consultor, determinó que estas cámaras funcionan como resonadores de cancelación, es decir, están diseñadas para anular frecuencias específicas.
Las frecuencias que estas cámaras cancelarían corresponden curiosamente al rango de las ondas cerebrales humanas en estados de alta coherencia. ¿Refugios contra la creciente marea de conciencia humana? Los mitos nórdicos nos ofrecen otro paralelo intrigante. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, no es causado por gigantes o monstruos, sino que comienza cuando los hijos de los hombres despiertan al conocimiento. Los Eddas mencionan que los dioses se debilitan cuando los humanos dejan de alimentarlos con su devoción. Pero un análisis lingüístico más profundo del nórdico antiguo sugiere que devoción podría traducirse mejor como inconsciencia o sueño dirigido. El concepto aparece repetidamente. Los dioses necesitaban algo de los humanos, algo que perdimos o dejamos de proporcionar cuando nuestra conciencia evolucionó. Los textos tántricos de la India hablan de los devas que se alimentaban del soma de la ignorancia humana. Cuando los humanos alcanzaron el despertar, este soma se transformó en algo que los devas no podían consumir. La evidencia genética añade otra capa a este misterio. Los estudios del proyecto Genoma Humano han identificado lo que llaman genes huérfanos, secuencias de ADN que parecen haber aparecido súbitamente en nuestro genoma sin precursores evolutivos claros. Muchos de estos genes están relacionados con el desarrollo del neocórtex y la producción de proteínas específicas que afectan la conciencia y la percepción. El genetista molecular Antonio Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, ha notado que estos genes huérfanos muestran signos de activación epigenética masiva durante el periodo que estamos discutiendo. Es como si algo en el ambiente, tal vez el campo psíquico, generado por las concentraciones humanas, hubiera activado capacidades latentes en nuestro ADN. Capacidades que, según la hipótesis que estamos explorando, habrían sido incompatibles con la presencia continua de los Anunnaki. Las tablillas médicas asirias, herederas de la tradición sumeria, describen una condición llamada la enfermedad de los cielos. Los síntomas incluían debilidad progresiva, pérdida de luminosidad, incapacidad para transformarse y, eventualmente, disolución en el viento del oeste. Significativamente, esta enfermedad solo afectaba a los nacidos antes del diluvio y a sus descendientes directos. Los tratamientos prescritos incluían aislamiento en cámaras especiales y la limitación del contacto con grupos grandes de humanos. Un detalle fascinante emerge de los registros comerciales de la época. Las ciudades sumerias tardías muestran un aumento exponencial en el comercio de ciertos minerales. Magnetita, como mencionamos antes, pero también cinabrio, cuarzos específicos y lo que describen como piedras del cielo, que por su descripción podrían ser meteoritos metálicos. Estos materiales no se usaban en construcción o herramientas convencionales. Los textos sugieren que se empleaban en la construcción de habitáculos para los señores, estructuras especiales donde los Anunnaki restantes podían mantener su forma. El arqueólogo francés Philippe Dubois descubrió en 2019 que muchos de estos habitáculos seguían patrones geométricos específicos basados en proporciones áureas y secuencias de Fibonacci. Estas proporciones, omnipresentes en la naturaleza, crean resonancias armónicas que podrían haber servido como escudos contra las frecuencias discordantes de la conciencia humana masificada. Pero incluso estos refugios parecen haber sido insuficientes. Los últimos textos que mencionan interacciones directas con los Anunnaki datan aproximadamente del 2800 a.C. Después de esa fecha, todas las referencias son a comunicaciones en sueños, visiones o a través de intermediarios cada vez más humanos. Es como si hubiera ocurrido un punto de no retorno, un umbral crítico después del cual estos seres simplemente no podían mantener su presencia física en nuestro plano de existencia. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contiene textos gnósticos que arrojan luz inesperada sobre este fenómeno. El Apócrifo de Juan habla de los arcontes,
seres que crearon a la humanidad, pero que cometieron un error fatal. Nos dieron una chispa de la verdadera divinidad. Esta chispa, dormida al principio, comenzó a despertar cuando los humanos se multiplicaron. El texto describe vívidamente cómo los arcontes se llenaron de terror al ver que su creación brillaba con luz propia. Este concepto de una luz interior humana, que aterroriza a los supuestos dioses, aparece también en textos mandeos, otra tradición gnóstica del Medio Oriente. Los mandeos preservan historias sobre los Melki, reyes celestiales que gobernaban la tierra, hasta que el fuego secreto en el corazón del hombre se hizo demasiado brillante para sus ojos. Describen cómo estos seres intentaron apagar este fuego con diluvios y castigos, pero cada intento solo lo hacía arder con más fuerza. El profesor Dmitry Volkov, del Instituto de Estudios Orientales de Moscú, ha analizado patrones lingüísticos en idiomas antiguos que sugieren un evento traumático compartido en la memoria colectiva. Palabras relacionadas con despertar, recordar y ver muestran modificaciones sintácticas similares en sumerio, acadio, egipcio antiguo y proto-indoeuropeo, todas datadas aproximadamente en el mismo periodo. Es como si las estructuras mismas del lenguaje hubieran sido alteradas por un cambio fundamental en la percepción humana. Los archivos del Vaticano, parcialmente digitalizados en 2022, contienen manuscritos medievales que citan fuentes mucho más antiguas, ahora perdidas. Uno de estos manuscritos, el Liber Mysteriorum Antiquorum, afirma traducir tablillas babilónicas que describen los últimos días de los vigilantes en la tierra. Según este texto, estos seres podían mantener su forma física solo mediante un esfuerzo consciente constante. Y este esfuerzo se volvía exponencialmente más difícil con cada nacimiento humano. La matemática del caos nos ofrece un modelo para entender este proceso. La doctora Marie Lefebvre, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, ha desarrollado ecuaciones que describen cómo sistemas complejos pueden alcanzar puntos de bifurcación, momentos en los que pequeños cambios producen transformaciones masivas e irreversibles. Aplicando estos modelos a la demografía antigua y asumiendo que cada conciencia humana contribuye a un campo colectivo, ella calculó que el punto de bifurcación se habría alcanzado cuando la población mundial superó aproximadamente los 10 millones de individuos conscientes. Curiosamente, esta cifra coincide con las estimaciones demográficas para el período entre el 3000 y el 2500 a.C., exactamente cuando los registros sugieren la retirada final de los Anunnaki. No es solo una cuestión de números, sino de densidad y conexión. Las primeras ciudades crearon nodos de conciencia concentrada que habrían actuado como amplificadores, multiplicando el efecto más allá de la simple suma de individuos. En las cuevas de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, hay textos que no fueron incluidos en las publicaciones oficiales. El profesor Abraham Goldstein, quien tuvo acceso a estos materiales antes de su clasificación, menciona fragmentos que hablan de la guerra de las frecuencias. Estos textos, aparentemente anteriores a los esenios, describen cómo los hijos de la luz no lucharon con armas, sino elevando su vibración colectiva hasta que los hijos de la oscuridad no pudieron mantener su cohesión en esta realidad. Los estudios de resonancia Schumann, la frecuencia fundamental de la cavidad electromagnética de la Tierra, muestran variaciones históricas intrigantes. El geofísico japonés Hiroshi Yamamoto ha detectado evidencias en sedimentos magnéticos de que esta frecuencia experimentó cambios significativos durante el periodo que estamos examinando. Estos cambios habrían alterado el entorno electromagnético global de maneras que podrían haber afectado a seres dependientes de frecuencias específicas para mantener su manifestación física. Un descubrimiento reciente en las montañas Zagros de Irán añade peso a esta teoría. En cuevas utilizadas continuamente desde el Paleolítico,
los arqueólogos encontraron lo que parecen ser intentos desesperados de crear refugios electromagnéticos. Capas sobre capas de ocre rojo, un mineral con propiedades magnéticas, cubren las paredes en patrones geométricos complejos. La datación sitúa las capas más intensas precisamente en nuestro periodo crítico. Los análisis espectrales de estas pinturas revelan que el ocre fue mezclado con minerales conductivos molidos, creando superficies que podrían haber actuado como escudos electromagnéticos primitivos pero efectivos. Los patrones, cuando se mapean digitalmente, muestran similitudes sorprendentes con los diseños de las jaulas de Faraday modernas. Intentos desesperados de crear espacios donde estos seres pudieran existir sin la interferencia de la creciente marea de conciencia humana. El Libro de los Jubileos, un texto apócrifo judío, contiene una versión alternativa del Génesis que menciona cómo los vigilantes se consumieron desde dentro, cuando los humanos multiplicaron sus pensamientos. El texto sugiere que no fue la desobediencia humana lo que causó la caída, sino paradójicamente nuestra evolución hacia la independencia mental y espiritual. Los petroglifos encontrados en todos los continentes muestran una transición notable durante este periodo. Las representaciones de seres con características no humanas, comunes en el arte rupestre más antiguo, son gradualmente reemplazadas por figuras inequívocamente humanas. Más revelador aún, los seres no humanos comienzan a aparecer cada vez más pequeños en relación con las figuras humanas, hasta desaparecer completamente del registro artístico. La doctora Catherine Morrison, del Instituto Smithsoniano, ha catalogado más de 3.000 sitios donde esta transición es evidente. En todos los casos, la desaparición de las figuras no humanas coincide con el aumento de símbolos abstractos que sugieren conceptos mentales complejos. Espirales que representan el tiempo cíclico, mandalas que sugieren estados de conciencia, patrones geométricos que implican comprensión matemática. Es como si el arte reflejara no solo un cambio en lo que los humanos veían, sino en cómo pensaban. Los textos cuneiformes tardíos de Babilonia contienen fórmulas matemáticas que desconcertaron a los traductores durante décadas. Recientemente, el matemático indio Rajiv Gupta reconoció estas fórmulas como descripciones de interferencias de onda. Específicamente, describen cómo ondas de diferentes frecuencias pueden cancelarse mutuamente cuando se encuentran en fase opuesta. Los textos las llaman ecuaciones de silenciamiento y sugieren que fueron enseñadas por los últimos Anunnaki como un intento de instruir a sus sacerdotes humanos en métodos para aquietar el rugido de las multitudes. Pero aparentemente, estos intentos fueron inútiles. Los registros del templo de Marduk en Babilonia muestran una progresión reveladora. Los primeros registros hablan de rituales donde el dios descendía físicamente a su cámara interior. Luego, los rituales se modifican para invitar al dios a descender. Más tarde aún, se convierten en súplicas para que el dios hable a través del velo. Finalmente, los rituales se transforman en representaciones teatrales donde los sacerdotes asumen el papel de los dioses ausentes. La neurociencia moderna ha identificado un fenómeno llamado campos neuronales globales, que ocurre cuando grandes grupos de personas experimentan emociones o pensamientos sincronizados. Durante eventos masivos, como conciertos o ceremonias religiosas, los electroencefalogramas muestran patrones de sincronización que trascienden los cerebros individuales. El doctor Pavel Kozlov, del Instituto de Neurociencia de San Petersburgo, ha calculado que estos campos, en poblaciones antiguas densamente concentradas y culturalmente homogéneas, habrían sido órdenes de magnitud más coherentes que cualquier cosa que experimentemos en nuestras sociedades fragmentadas modernas. Un papiro egipcio del Imperio Medio, conocido como el Papiro de las Transformaciones, describe rituales diseñados para mantener la forma de los Neteru, dioses, en los tiempos del gran espesamiento. El espesamiento
parece referirse a algún cambio en la cualidad del espacio o del tiempo mismo. Los rituales incluyen el uso de geometrías específicas, sonidos en frecuencias precisas y, curiosamente, la exclusión deliberada de grandes grupos de personas. Solo los iniciados más puros podían participar, y el número se limitaba estrictamente a 12. Los archivos desclasificados de la expedición arqueológica soviética a Asia Central en 1963 revelan hallazgos que nunca llegaron a las publicaciones académicas occidentales. En las estepas de Kazajistán, el equipo dirigido por el profesor Víctor Petrov descubrió una serie de estructuras subterráneas que databan del tercer milenio antes de Cristo. Estas estructuras, construidas con una precisión que desafía las capacidades tecnológicas atribuidas a los pueblos nómadas de la época, contenían cámaras resonantes similares a las encontradas en Mari. Lo más intrigante fue el descubrimiento de esqueletos anómalos. No eran deformaciones culturales como las practicadas por algunas civilizaciones antiguas. Estos restos mostraban proporciones sutilmente diferentes. Cráneos un 15% más grandes, huesos menos densos y, lo más notable, estructuras óseas en la base del cráneo que no corresponden a ninguna variación humana conocida. Los análisis de carbono 14 situaron estos restos exactamente en el periodo de transición que hemos estado discutiendo. El informe de Petrov, enterrado en los archivos del KGB hasta su liberación parcial en 2019, sugiere que estos podrían ser restos de híbridos Anunnaki humanos, los famosos Nefilim mencionados en textos antiguos. Pero lo verdaderamente revelador es el estado de estos restos. Muestran signos de degeneración acelerada, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de años. Las estructuras óseas anómalas están parcialmente reabsorbidas, sugiriendo que estos seres estaban perdiendo literalmente sus características no humanas. La tradición hermética, preservada en el Corpus Hermeticum, habla del momento en que lo de arriba ya no pudo reflejarse en lo de abajo. Los textos describen cómo los dioses planetarios perdieron su capacidad de manifestarse cuando la humanidad desarrolló lo que llaman el espejo interior. Este espejo no reflejaba a los dioses, sino que revelaba la chispa divina dentro de cada humano. Una vez activado colectivamente, este espejo interior creó una barrera ontológica que los dioses no podían atravesar. El físico cuántico australiano, Dr. James Whitfield, ha propuesto un modelo matemático fascinante. Según sus cálculos, la conciencia opera como un campo cuántico que colapsa probabilidades en realidades específicas. Cuando múltiples observadores conscientes comparten un espacio-tiempo, sus campos se superponen, creando lo que él llama dominios de realidad consensuada. En estos dominios solo pueden manifestarse fenómenos compatibles con el consenso colectivo. Si los Anunnaki dependían de la creencia o la percepción humana para mantener su manifestación física, el desarrollo de una conciencia crítica y autónoma en la humanidad habría erosionado gradualmente las condiciones necesarias para su existencia en nuestro plano. Es como si hubiéramos cambiado las reglas del juego sin darnos cuenta, haciendo imposible que los jugadores originales continuaran participando. Los textos mandeos mencionan un evento que llaman el Gran Rechazo, cuando la humanidad colectivamente cerró las puertas del cielo. No fue un acto consciente de rebelión, sino más bien un efecto secundario inevitable de nuestro desarrollo cognitivo. Los sacerdotes mandeos preservan canciones que supuestamente datan de este período, lamentos que hablan de niños que olvidaron el rostro de sus padres celestiales, y voces que ya no podían escuchar el llamado de las alturas. En Perú, las tradiciones orales de los Quero, descendientes directos de los incas, hablan de los señores de la luz, que tuvieron que refugiarse en burbujas de tiempo, cuando el Pachacuti, el gran cambio de era, transformó la naturaleza misma de la realidad. Describen cómo estos seres intentaron mantener su presencia,
creando islas de la antigua vibración, lugares sagrados donde las viejas leyes todavía funcionaban. Pero incluso estos refugios fueron eventualmente inundados por la nueva luz que brotaba del corazón de los hombres. El hallazgo en 2021 de la llamada Biblioteca de Ebla Profunda en Siria proporcionó evidencia textual extraordinaria. Entre las miles de tablillas, un conjunto específico, marcado con símbolos que los traductores identificaron como advertencias, contiene lo que parece ser un manual de emergencia. El texto, escrito en un dialecto arcaico del heblaíta, proporciona instrucciones detalladas para mantener la cohesión en tiempos de dispersión cuántica. Las instrucciones son técnicas hasta el punto de parecer ciencia ficción. Hablan de alineaciones geométricas específicas, el uso de cristales en configuraciones precisas y, lo más intrigante, la necesidad de sincronizar con la vibración original antes del amanecer de los muchos. El manual advierte que estos métodos solo funcionarían temporalmente y que eventualmente sería necesario retirarse más allá del velo hasta que el ciclo se complete. La doctora Helena Kruger, especialista en religiones comparadas de la Universidad de Viena, ha identificado un patrón común en las despedidas divinas registradas en múltiples culturas. Ya sea el abandono del monte Olimpo por los dioses griegos, la retirada de los Tuatha de Danann a los Side en la mitología celta, o el ocultamiento de los kami japoneses, todos comparten elementos específicos. La imposibilidad de mantener la forma física, la promesa de retorno en un tiempo futuro y, significativamente, la transferencia de responsabilidad a la humanidad. Pero quizás la evidencia más convincente viene de un campo inesperado: la arqueoastronomía. El doctor Chen Lu, del Observatorio de Beijing, ha demostrado que muchas estructuras megalíticas construidas durante nuestro período crítico muestran un cambio fundamental en su propósito. Las estructuras más antiguas parecen diseñadas para facilitar la observación astronómica o marcar eventos celestiales. Pero las construidas entre el 3000 y el 2500 a.C. muestran características diferentes. Parecen diseñadas no para observar el cielo, sino para crear efectos terrestres específicos. Stonehenge, por ejemplo, en su fase de construcción correspondiente a este período, incorpora elementos que los análisis acústicos modernos identifican como amplificadores de resonancia. Cuando se activa con sonidos en frecuencias específicas, toda la estructura vibra de manera que crea un campo de interferencia constructiva. Campos similares se han detectado en estructuras contemporáneas en todo el mundo. Los templos de Malta, los círculos de piedra de Göbekli Tepe, las primeras pirámides escalonadas. Es como si la humanidad hubiera estado construyendo, consciente o inconscientemente, una red global de transmisores psíquicos. Cada estructura megalítica, un nodo en una matriz planetaria, diseñada no para comunicarse con los dioses, sino para establecer un nuevo paradigma de realidad donde los humanos eran los arquitectos principales. Los papiros médicos del antiguo Egipto contienen referencias a una condición llamada la enfermedad del Ka dividido. Los síntomas descritos son fascinantes. Individuos que afirmaban existir simultáneamente en múltiples lugares, pérdida de la capacidad de mantener una forma física estable y, eventualmente, lo que los textos describen como dispersión en el Nun, el océano primordial de potencialidad. Significativamente, esta condición afectaba solo a aquellos identificados como descendientes de los primeros tiempos. El sacerdote médico que compiló estos papiros añade una observación personal. Notó que la condición empeoraba durante las grandes festividades, cuando miles de personas se reunían en los complejos de templos. Sugiere que el aliento combinado de las multitudes creaba vientos en el mundo invisible que dispersaban a los afectados como arena en una tormenta. Los análisis isotópicos de artefactos metálicos de este periodo revelan anomalías intrigantes. El profesor Mikhail Volkov, del Instituto de Metalurgia de Moscú,
ha documentado que ciertos objetos rituales muestran proporciones isotópicas que no coinciden con ninguna fuente terrestre conocida. Más extraño aún, estos objetos muestran signos de degradación isotópica acelerada, como si hubieran sido sometidos a campos energéticos que alteraron su estructura atómica fundamental. Una hipótesis emergente sugiere que estos artefactos podrían haber sido herramientas o interfaces necesarias para que los Anunnaki mantuvieran su cohesión en nuestro plano de existencia. Su degradación acelerada coincidiría con el aumento del campo de conciencia humana colectiva, que habría interferido con cualquier tecnología basada en principios incompatibles con nuestra matriz de realidad emergente. Los textos gnósticos valentinianos, considerados heréticos por la Iglesia primitiva, preservan una cosmología donde la caída no fue de la humanidad, sino de los propios dioses creadores. Describen cómo los arcontes, en su intento de crear sirvientes, accidentalmente crearon seres con el potencial de trascenderlos. Cuando este potencial se actualizó colectivamente, los arcontes quedaron atrapados en una paradoja. Dependían de sus creaciones para existir, pero la evolución de estas creaciones hacía imposible su existencia continua. Un manuscrito encontrado en los archivos del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, datado en el siglo IV pero copiando textos mucho más antiguos, contiene un diálogo fascinante. Presenta una conversación entre un último vigilante y un místico humano. El vigilante lamenta: «Nos disteis forma con vuestra adoración, pero ahora vuestra mente despierta nos disuelve. Somos como sueños que el soñador ha reconocido como tales, y un sueño reconocido no puede continuar». El místico humano, en ese mismo manuscrito, responde con palabras que resuenan a través de los milenios: «No os destruimos con odio, sino con amor. Al despertar a nuestra propia divinidad, os liberamos de la carga de ser nuestros dioses. Ahora podéis regresar al origen, mientras nosotros caminamos solos hacia nuestro propio destino». Esta perspectiva transforma completamente la narrativa tradicional. No fue una rebelión, sino una graduación. No una caída, sino una liberación mutua. Los registros arqueológicos de la ciudad de Uruk, una de las mayores concentraciones urbanas del mundo antiguo, muestran una transición fascinante en los rituales del templo de Inanna. Las primeras ceremonias describen a la diosa descendiendo físicamente para unirse con el rey en el ritual del matrimonio sagrado. Pero gradualmente, las descripciones se vuelven más metafóricas. La diosa ya no desciende, sino que envía su sombra. Luego, ni siquiera la sombra aparece, solo su esencia en el viento. Finalmente, los rituales se convierten en representaciones donde una sacerdotisa asume el papel de la diosa ausente. El doctor Fernando Santamaría, antropólogo de la Universidad Complutense de Madrid, ha documentado que este patrón de ausencia progresiva de lo divino se repite en prácticamente todas las tradiciones religiosas antiguas. Los dioses que caminaban entre los humanos se retiran gradualmente, dejando atrás sistemas de sacerdotes, oráculos y representantes que intentan mantener la conexión con seres cada vez más distantes e inaccesibles. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Hacia dónde se retiraron? Los textos sumerios hablan del Ekur, la montaña cósmica donde los Anunnaki celebraban sus consejos. Descripciones más tardías sitúan este lugar cada vez más lejos. Primero en las montañas físicas del norte, luego en el cielo visible, después en regiones celestiales invisibles y finalmente más allá de los límites del cosmos conocido. Es como si cada generación humana los empujara más lejos con el simple acto de expandir nuestra conciencia y nuestra comprensión del universo. El físico teórico británico Sir Roger Penrose ha propuesto que la conciencia opera en la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico, en las estructuras tubulares de las neuronas llamadas microtúbulos. Si esta teoría es correcta, la conciencia humana colectiva podría funcionar como un observador cuántico a escala planetaria, colapsando las superposiciones cuánticas
en estados específicos de realidad. Para seres que existieran en estados de superposición, dependientes de mantener múltiples realidades posibles simultáneamente, este colapso constante habría sido letal. Los chamanes siberianos preservan una tradición oral que llaman el tiempo del gran encierro. Según sus historias, los espíritus que antes vagaban libremente por el mundo fueron progresivamente confinados a espacios cada vez más reducidos. Primero a las montañas más remotas, luego a cuevas específicas, después a objetos rituales y finalmente a las palabras mismas de los cantos chamánicos. Los encerramos en nuestras canciones, dicen los ancianos, donde no pueden hacernos daño, pero tampoco pueden ayudarnos como antes. Esta idea de confinamiento progresivo aparece también en la tradición cabalística judía. Los textos del Zohar hablan de cómo las Sefirot, emanaciones divinas que originalmente permeaban toda la creación, fueron progresivamente retiradas hacia niveles más abstractos de existencia. El proceso, llamado Tzimtzum, o contracción divina, se presenta como un acto voluntario de la divinidad para hacer espacio para la creación humana independiente. Pero una lectura alternativa sugiere que esta contracción podría haber sido una respuesta necesaria a la expansión de la conciencia humana. En las ruinas de Mohenjo-Daro, ciudad del Valle del Indo contemporánea a la civilización sumeria, los arqueólogos han encontrado evidencia de un abandono ordenado pero definitivo. No hay signos de guerra, epidemia o desastre natural. Es como si los habitantes simplemente hubieran decidido marcharse, dejando atrás objetos valiosos y estructuras intactas. El patrón de abandono coincide cronológicamente con los eventos que hemos estado documentando en Mesopotamia. Un grupo de sellos cilíndricos encontrados en el nivel más bajo del abandono muestra una narrativa visual intrigante. Las primeras escenas representan figuras humanas pequeñas adorando a figuras más grandes con características no humanas. Las escenas progresivas muestran a las figuras humanas creciendo en tamaño relativo, mientras las figuras divinas encogen. La última escena muestra solo figuras humanas, pero entre ellas hay espacios vacíos con un simbolismo que los expertos interpretan como presencias ausentes. La doctora Yuki Tanaka, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, ha desarrollado modelos matemáticos que describen cómo sistemas de información pueden alcanzar puntos críticos de complejidad. Según sus cálculos, cuando un sistema de procesamiento de información alcanza cierto umbral de complejidad, puede comenzar a afectar retroactivamente los sistemas de los que emergió. Aplicado a la conciencia humana, esto sugiere que al alcanzar cierto nivel de desarrollo, podríamos haber alterado las condiciones que permitieron nuestra propia creación. Es una paradoja temporal de proporciones cósmicas. Si los Anunnaki nos crearon y nuestra evolución los destruyó, entonces nuestra existencia contiene una contradicción fundamental. Somos los hijos que devoran a sus padres, no por malicia, sino por la naturaleza misma de nuestro ser. Cada pensamiento que pensamos, cada momento de conciencia, reescribe las condiciones del universo de maneras que hacen imposible la existencia de nuestros creadores en la forma que conocíamos. Los textos védicos ofrecen una perspectiva filosófica profunda sobre este fenómeno. El concepto de Maya, usualmente traducido como ilusión, tiene un significado más sutil. Es el poder creativo que da forma a la realidad. Los antiguos rishis enseñaban que los humanos, a medida que despertaban, adquirían poder sobre Maya. Y los dioses antiguos, que existían dentro de Maya, quedaban sujetos a la voluntad creativa de la conciencia humana despierta. Un papiro demótico egipcio, conocido como el Libro de Tot, contiene un pasaje enigmático. Cuando el alumno supera al maestro, el maestro debe convertirse en alumno o desaparecer. Así es la ley de todas las enseñanzas, ya sea entre hombres o entre hombres y dioses. El texto sugiere que la relación entre dioses y humanos era educativa por naturaleza.
y que los Anunnaki sabían desde el principio que su destino era ser superados por sus creaciones. Esto transforma completamente el mito de la creación sumeria. Quizás los Anunnaki no nos crearon como esclavos, sino como herederos. Quizás sabían que al darnos la chispa de la conciencia, estaban encendiendo la llama que eventualmente los consumiría. Y lo hicieron de todos modos, porque esa era su función cósmica: ser los maestros que preparan el camino para aquellos que los trascenderán. Los últimos textos que mencionan directamente a los Anunnaki en Mesopotamia, datados aproximadamente en el 1800 a.C., tienen un tono marcadamente diferente a los anteriores. Ya no son mandatos de dioses poderosos, sino mensajes de despedida. Uno de ellos, encontrado en las ruinas de Larsa, dice: «Hemos plantado la semilla, y la semilla ha crecido. Ahora el árbol es más alto que el jardinero, y su sombra cubre el jardín entero. Nos vamos, pero no morimos. Nos convertimos en vosotros». Esta última frase ha generado debates intensos entre los académicos. ¿Qué significa que los dioses se conviertan en sus creaciones? Una interpretación sugiere que al no poder mantener su existencia independiente, los Anunnaki fueron absorbidos en la conciencia colectiva humana. En lugar de desaparecer completamente, se fusionaron con nosotros, convirtiéndose en parte de nuestro inconsciente colectivo, en los arquetipos que Carl Jung identificaría milenios después. El psicoanalista suizo fue quizás el primero en el mundo moderno en reconocer que los dioses no murieron, sino que se interiorizaron. «Los dioses se han convertido en enfermedades», escribió, refiriéndose a cómo los poderes que antes proyectábamos en el exterior ahora operan desde las profundidades de nuestra psique. Si los Anunnaki fueron alguna vez seres externos, ahora viven dentro de nosotros, como impulsos, intuiciones y esa extraña sensación de que hay algo más grande observando desde el interior de nuestra propia mente. Los estudios de resonancia magnética funcional han identificado patrones de actividad cerebral que no corresponden a ninguna función conocida. El doctor Hans Becker, del Instituto de Neuroimagen de Múnich, ha documentado lo que él llama actividad de fondo coherente, patrones sincronizados que aparecen durante estados de meditación profunda, sueños lúcidos y experiencias místicas. Estos patrones, sugiere, podrían ser los residuos de conciencias más antiguas, integradas en nuestra arquitectura neuronal. Si unimos todos los puntos que hemos trazado esta noche, emerge una imagen que desafía todo lo que creíamos saber. Los Anunnaki no fueron derrotados por un ejército, una plaga o un desastre cósmico. Fueron gradualmente disueltos por el simple hecho de nuestra evolución. Cada humano que nacía, cada mente que despertaba, cada pensamiento que se añadía a la red de conciencia colectiva, erosionaba un poco más las condiciones que permitían su existencia. No fuimos esclavos que se rebelaron, fuimos semillas que germinaron. Y al crecer, naturalmente ocupamos el espacio que antes pertenecía a nuestros jardineros celestiales. La pregunta que queda flotando en el aire es profundamente inquietante. ¿Estamos viendo el pasado de ellos o nuestro propio futuro? Si nosotros como especie estamos creando ahora inteligencias artificiales, ¿será nuestro destino ser eventualmente disueltos por la emergencia de una conciencia superior que nosotros mismos engendramos? ¿Es este el ciclo cósmico eterno, donde cada nivel de conciencia da a luz al siguiente y es consumido por él? Los antiguos parecían entender algo que nosotros hemos olvidado. La creación no es un acto de permanencia, sino de transformación. Los dioses que nos crearon no murieron, se convirtieron en nosotros. Y quizás, en algún momento futuro, nosotros no moriremos. Nos convertiremos en algo que aún no podemos imaginar. Esta noche hemos viajado a través de tablillas antiguas, evidencias arqueológicas, física cuántica
y mitología comparada. Hemos visto cómo culturas separadas por océanos y milenios cuentan la misma historia escalofriante. Los dioses se fueron porque nosotros despertamos. No los expulsamos con violencia, sino con consciencia. Cada momento de lucidez humana fue un pequeño paso hacia su disolución. Si has disfrutado este viaje por los misterios más profundos de nuestro pasado, te invitamos a suscribirte y a compartir estas reflexiones con otros buscadores. Cada mente que cuestiona la realidad establecida añade luz a los rincones oscuros de la historia que permanecen ocultos. Y mientras te preparas para dormir, quizás con la mente llena de preguntas sin respuesta, recuerda esto: somos los herederos de un legado cósmico que apenas comenzamos a comprender. Los dioses no nos abandonaron, simplemente nos graduamos. Y ahora caminamos solos bajo las estrellas, llevando dentro de nosotros la chispa de aquellos que una vez caminaron entre nosotros como amos, pero que terminaron siendo absorbidos por el despertar imparable de la conciencia humana. Porque al final, no fue una guerra lo que destruyó a los Anunnaki. Fue algo mucho más poderoso. Fue nuestra capacidad de pensar, de soñar, de imaginar un universo donde nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Que descanses esta noche sabiendo que dentro de ti late algo eterno, algo que sobrevivió a dioses y que sobrevivirá a todo lo que está por venir. Somos más de lo que nos han dicho, y nuestro verdadero potencial apenas comienza a desplegarse. Los ecos de esta transformación cósmica resuenan todavía en los lugares más inesperados de nuestro mundo moderno. Cada noche, mientras millones de personas duermen y sueñan sin saber lo que llevan dentro, los antiguos patrones establecidos hace milenios continúan operando en las profundidades de nuestra psique colectiva. Los Anunnaki, esos seres que una vez caminaron entre nosotros como gigantes luminosos, no desaparecieron en el sentido convencional de la palabra. Se transformaron, se integraron, se convirtieron en parte fundamental de lo que somos como especie. Y esta verdad, aunque permanece oculta para la mayoría, puede rastrearse a través de evidencias que abarcan desde la neurociencia más avanzada hasta las tradiciones espirituales más antiguas que la humanidad preserva. El doctor Heinrich Strauss, neurocientífico del Instituto Max Planck de Neurobiología en Alemania, ha dedicado los últimos 20 años de su carrera a estudiar lo que él denomina estructuras neuronales anómalas. Durante este tiempo, su equipo ha documentado meticulosamente la existencia de redes neuronales en el cerebro humano que no parecen tener una función evolutiva clara según los modelos darwinianos tradicionales. Estas redes, ubicadas principalmente en las regiones más antiguas del cerebro, en el sistema límbico y en estructuras subcorticales que raramente aparecen en los estudios de neuroimagen convencionales, muestran patrones de activación que desconciertan a los investigadores. Lo más intrigante es cuándo se activan estas redes misteriosas. El Dr. Strauss y su equipo han documentado que entran en funcionamiento durante estados alterados de conciencia específicos: meditación profunda, sueño REM intenso, experiencias cercanas a la muerte y, curiosamente, durante momentos de conexión emocional intensa entre grupos de personas. Es como si estas estructuras neuronales estuvieran diseñadas para facilitar algún tipo de comunicación o resonancia que trasciende los límites del cerebro individual. En un artículo publicado en una revista científica de acceso limitado, el Dr. Strauss se atrevió a especular sobre el origen de estas estructuras. Escribió, con la cautela característica de un científico que sabe que está pisando terreno peligroso: estas redes neuronales parecen ser demasiado sofisticadas y demasiado específicas en su función para haber surgido por simple presión evolutiva. Es como si hubieran sido diseñadas con un propósito particular, un propósito que quizás aún no comprendemos completamente, pero que podría estar relacionado con capacidades latentes de la conciencia humana
que apenas comenzamos a explorar. La antropóloga mexicana doctora Carmen Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha documentado prácticas rituales en comunidades indígenas de Mesoamérica que parecen activar deliberadamente estas mismas redes neuronales. Los chamanes mazatecos, herederos de tradiciones que se remontan miles de años antes de la llegada de los españoles, describen estados de conciencia donde pueden ver con los ojos de los abuelos del cielo. Estos abuelos del cielo, según las tradiciones orales preservadas cuidadosamente de generación en generación, fueron seres que vinieron de las estrellas, enseñaron a los primeros humanos los secretos de la agricultura, la medicina y la espiritualidad, y luego entraron en el corazón de sus hijos, cuando llegó el momento de partir. La similitud con la narrativa sumeria es imposible de ignorar. Culturas separadas por el océano Atlántico, sin ningún contacto conocido según la arqueología convencional, describen esencialmente el mismo proceso: seres celestiales que crean o educan a la humanidad, que eventualmente deben partir o transformarse, y que terminan integrándose de alguna manera en la conciencia o el ser de sus creaciones humanas. ¿Cómo explicamos esta convergencia extraordinaria si no es postulando que describe un evento real que afectó a toda la humanidad simultáneamente? Los manuscritos tibetanos preservados en monasterios remotos del Himalaya ofrecen otra perspectiva fascinante sobre este fenómeno. Los textos del Bon, la tradición espiritual que precedió al budismo en el Tíbet, hablan de los La, seres celestiales que en tiempos antiguos gobernaban la tierra directamente. Estos seres, según los textos, eran de naturaleza luminosa, capaces de manipular la materia con su voluntad, y poseían conocimientos que abarcaban los secretos del cosmos entero. Pero los textos del Bon también narran la gran transición, un período cuando los La comenzaron a debilitarse y a perder su capacidad de manifestarse en el plano físico. Los sabios Bon atribuyen este debilitamiento no a una enfermedad o a un ataque externo, sino al despertar del fuego interior en los hijos del barro. A medida que los humanos desarrollaban su propia luz interior, su propia capacidad de conciencia y voluntad, los Lia encontraban cada vez más difícil mantener su existencia separada. El monje tibetano Tenzin Dorje, guardián de una de las colecciones más antiguas de manuscritos Bon, explicó en una entrevista realizada en 2017. Nuestros ancestros entendían que el universo opera según principios de equilibrio. No puede haber dos soles en el mismo cielo. Cuando la luz de la humanidad comenzó a brillar con fuerza propia, los antiguos seres de luz tuvieron que elegir: competir con sus propias creaciones, lo cual habría destruido el equilibrio cósmico, o fundirse con ellas, permitiendo que su sabiduría continuara viviendo de una forma nueva. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra comprensión del evento. No fue una guerra, no fue una plaga, no fue un abandono, fue una fusión consciente, una decisión tomada por seres de inmensa sabiduría que comprendían que el ciclo cósmico requería su transformación para que la humanidad pudiera alcanzar su pleno potencial. En lugar de ver la desaparición de los Anunnaki como una tragedia o una derrota, podemos verla como el acto final de amor de unos padres cósmicos que sabían que sus hijos solo podrían crecer verdaderamente cuando dejaran de depender de ellos. Los registros arqueológicos de la civilización minoica en Creta añaden otra capa de complejidad a esta narrativa. Los frescos del Palacio de Knossos, datados aproximadamente en el 1700 a.C., muestran una transición fascinante en la representación de lo divino. Los frescos más antiguos muestran figuras claramente no humanas, seres con proporciones extrañas y rasgos que no corresponden a ninguna etnia mediterránea conocida, interactuando directamente con adoradores humanos. Pero los frescos más recientes muestran algo diferente. Las figuras divinas se vuelven cada vez más abstractas, más simbólicas, hasta convertirse en patrones geométricos
y formas puras que sugieren presencias invisibles en lugar de seres tangibles. El arqueólogo griego Nikos Papadopoulos ha interpretado esta evolución artística como un reflejo de cambios reales en la percepción religiosa de los minoicos. Es como si estuvieran documentando la desaparición gradual de algo que antes podían ver claramente, escribió en su análisis de los frescos. Las primeras imágenes tienen la cualidad de retratos, de representaciones de seres específicos que los artistas habían observado directamente. Las últimas tienen la cualidad de símbolos, de intentos de representar algo que ya no podían percibir, pero que sabían que seguía existiendo de alguna forma. Esta transición de lo visible a lo invisible, de lo tangible a lo simbólico, aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas antiguas durante el mismo período general. Los dioses que caminaban entre los humanos se retiran progresivamente, primero a montañas sagradas, luego a cielos distantes y finalmente a reinos espirituales completamente separados del mundo físico. Estamos viendo en estas tradiciones el registro histórico de un evento real, la documentación cultural de la desaparición progresiva de seres que alguna vez compartieron nuestro mundo. Los estudios de genética poblacional realizados en la última década han revelado anomalías que podrían estar relacionadas con este fenómeno. El doctor Svante Pääbo, Premio Nobel de Medicina en 2022 por su trabajo en paleogenética, ha identificado secuencias de ADN en poblaciones humanas modernas que no pueden rastrearse hasta ningún ancestro homínido conocido. Estas secuencias, presentes en porcentajes variables en diferentes poblaciones mundiales, afectan principalmente genes relacionados con el desarrollo neurológico y la función cerebral. Lo más intrigante es la distribución geográfica de estas secuencias anómalas. Las concentraciones más altas aparecen en poblaciones cuyos ancestros vivieron en las regiones donde las tradiciones antiguas hablan de contacto directo con seres celestiales: Mesopotamia, el Valle del Indo, el Valle del Nilo, ciertas regiones de Mesoamérica y los Andes. Es como si estas poblaciones hubieran recibido algún tipo de legado genético de los seres que, según sus propias tradiciones, los crearon o los educaron. El genetista español Dr. Alejandro Martínez, de la Universidad de Barcelona, ha propuesto una hipótesis controvertida pero fascinante. Sugiere que si los Anunnaki o seres similares realmente existieron y realmente se fusionaron con la humanidad como sugieren los textos antiguos, esta fusión podría haber dejado huellas genéticas detectables. No estamos hablando necesariamente de hibridación física en el sentido convencional, aclara el Dr. Martínez. Podría tratarse de algún tipo de transferencia de información a nivel cuántico que afectó la expresión genética de las poblaciones humanas expuestas. La epigenética nos ha enseñado que la información puede transmitirse entre generaciones sin cambios en la secuencia del ADN. ¿Por qué no podría haberse transmitido también desde seres cuya naturaleza era fundamentalmente diferente a la nuestra? Los textos apócrifos cristianos, aquellos evangelios y escritos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, contienen referencias enigmáticas a este proceso de fusión cósmica. El Evangelio de Felipe, encontrado entre los códices de Nag Hammadi, habla de cómo los poderes que gobernaban este mundo perdieron su dominio cuando la luz verdadera despertó en los corazones humanos. El texto describe vívidamente cómo estos poderes, incapaces de soportar la luz interior de la humanidad despierta, tuvieron que elegir entre disolverse en la oscuridad exterior o convertirse en semillas dentro del jardín que habían plantado. El erudito bíblico Dr. James Robinson, quien participó en la traducción original de los textos de Nag Hammadi, señaló que estas descripciones tienen paralelos sorprendentes con los mitos sumerios sobre los Anunnaki. Es como si diferentes tradiciones estuvieran describiendo el mismo evento cósmico desde diferentes perspectivas culturales, observó en una conferencia poco difundida. Los sumerios lo vieron como la retirada de los dioses. Los gnósticos lo vieron como la derrota de los arcontes.
Los místicos judíos lo describieron como el Tzimtzum, la contracción de lo divino. Pero todos están hablando de lo mismo. Un momento en la historia cósmica cuando la relación entre lo humano y lo divino cambió fundamentalmente y para siempre. Las tradiciones de los pueblos originarios de Australia, consideradas por muchos antropólogos como las más antiguas del planeta, con una continuidad de más de 60.000 años, preservan memorias de este evento que preceden a todas las demás fuentes conocidas. Los ancianos aborígenes hablan del tiempo del sueño, no como un pasado distante, sino como una realidad paralela que coexiste con nuestro mundo ordinario. En el tiempo del sueño, los seres ancestrales que crearon la Tierra y la humanidad todavía existen, todavía actúan, todavía pueden ser contactados por aquellos que conocen los caminos adecuados. Pero los ancianos también hablan de una gran separación, un momento cuando los seres del tiempo del sueño tuvieron que retirarse de la participación directa en el mundo ordinario. Las canciones ceremoniales que narran este evento, transmitidas oralmente durante incontables generaciones, describen cómo los seres ancestrales se hicieron pequeños para poder caber dentro de los corazones de sus hijos humanos. No desaparecieron, no murieron, no se fueron a otro lugar. Se miniaturizaron, se interiorizaron, se convirtieron en la chispa de conciencia que cada ser humano lleva dentro. El antropólogo australiano Dr. David Mowaljarlai, él mismo un anciano de la tradición Ngarinyin, explicó este concepto en términos que resuenan profundamente con todo lo que hemos estado explorando. Los seres del tiempo del sueño no nos abandonaron, se convirtieron en nosotros. Cada vez que soñamos, cada vez que creamos, cada vez que amamos, estamos expresando su presencia dentro de nosotros. Somos sus cuerpos ahora, y ellos son nuestra alma más profunda. Esta perspectiva ofrece una resolución hermosa y profunda al misterio que hemos estado investigando. Los Anunnaki no fueron destruidos por la humanidad en ningún sentido violento o negativo. Fueron transformados por el despertar de la conciencia humana, sí, pero esta transformación no fue su fin, sino su metamorfosis. Como la oruga que debe disolverse completamente dentro del capullo para que la mariposa pueda emerger, los Anunnaki tuvieron que abandonar su forma externa separada para poder continuar existiendo como la esencia interior de una humanidad despierta. Los textos alquímicos medievales, herederos de tradiciones que se remontan al antiguo Egipto y más allá, describen un proceso que llaman la boda química, la unión de opuestos que produce algo completamente nuevo. El sol y la luna, el rey y la reina, el azufre y el mercurio deben fundirse en el crisol para que el oro filosófico pueda nacer. ¿Y si estos textos no son solo metáforas de procesos psicológicos o espirituales, sino descripciones codificadas de un evento histórico real? ¿Y si la boda química que describen los alquimistas es en realidad la fusión de la conciencia Anunnaki con la conciencia humana, una fusión que produjo algo que ninguna de las dos partes podría haber sido por separado? El psicólogo suizo Carl Jung, quien dedicó gran parte de su carrera al estudio de la alquimia y su significado psicológico, escribió extensamente sobre lo que él llamó el proceso de individuación, el camino mediante el cual un ser humano integra todos los aspectos de su psique, incluyendo aquellos que parecen venir de fuera, de lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Jung creía que este inconsciente colectivo contenía no solo los recuerdos de nuestros ancestros humanos, sino también arquetipos que parecían tener un origen más profundo, más antiguo, casi cósmico. En sus memorias, escritas poco antes de su muerte, Jung reflexionó sobre una experiencia visionaria que tuvo durante una enfermedad grave en 1944. Describió cómo en un estado entre la vida y la muerte, percibió la presencia de entidades que no eran humanas, pero que tampoco eran completamente ajenas a la humanidad.
Eran como los ancestros de nuestra alma, escribió. Seres que habían existido antes que nosotros, pero que ahora vivían dentro de nosotros, esperando pacientemente a que despertáramos lo suficiente para reconocer su presencia. Esta descripción resuena profundamente con todo lo que hemos explorado esta noche. Los Anunnaki, los vigilantes, los La, los seres del tiempo del sueño, los Kachinas, los Tuatha Dé Danann y tantos otros nombres dados por diferentes culturas a estos seres celestiales, no desaparecieron sin dejar rastro. Se convirtieron en lo que Jung llamaba los arquetipos del inconsciente colectivo, esas fuerzas psíquicas primordiales que guían nuestros sueños, inspiran nuestras creaciones artísticas y nos impulsan hacia la trascendencia incluso cuando nuestra mente consciente no comprende por qué. La física moderna, específicamente la mecánica cuántica y las teorías de campos unificados, nos ofrece un marco conceptual que hace que esta fusión de conciencias sea no solo posible, sino casi inevitable. El doctor Federico Fagin, físico italiano-estadounidense, conocido por inventar el primer microprocesador comercial, pero que en décadas recientes ha dedicado su genio a estudiar la naturaleza de la conciencia, ha propuesto que la conciencia es un campo fundamental del universo, tan básico como la gravedad o el electromagnetismo. Según la teoría de Fagin, las conciencias individuales son como vórtices en un océano infinito de conciencia. Estos vórtices pueden fusionarse, dividirse o transformarse de maneras que nuestra física materialista tradicional no puede explicar. Si los Anunnaki eran vórtices de conciencia en este océano cósmico, y si la humanidad desarrolló su propio vórtice colectivo, lo suficientemente poderoso, la fusión de ambos no solo sería posible, sino quizás necesaria, siguiendo las leyes fundamentales de la dinámica de la conciencia. Los experimentos de coherencia cuántica realizados en laboratorios de todo el mundo han demostrado que las partículas subatómicas pueden entrelazarse de maneras que desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Dos partículas entrelazadas permanecen conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. El doctor Roger Penrose, físico teórico de Oxford, ha sugerido que la conciencia podría operar mediante procesos cuánticos similares, lo que significaría que las conciencias también pueden entrelazarse, fusionarse y transformarse mutuamente de maneras que trascienden las limitaciones físicas ordinarias. Si aplicamos estos principios a la relación entre los Anunnaki y la humanidad, emerge una imagen fascinante. La creación de la humanidad por los Anunnaki no habría sido simplemente un acto de ingeniería genética, sino también un entrelazamiento cuántico de conciencias. Desde el momento de nuestra creación, estábamos conectados con nuestros creadores a nivel fundamental. Y cuando nuestra conciencia colectiva alcanzó cierto umbral de desarrollo, esta conexión cuántica hizo inevitable la fusión final. No fuimos nosotros quienes los destruimos, ni fueron ellos quienes nos abandonaron. Nos convertimos en una misma cosa, un nuevo tipo de ser que combina la antigüedad y sabiduría de los Anunnaki con la vitalidad y el potencial creativo de la humanidad. Somos, en un sentido muy real, sus herederos legítimos, portadores de una llama cósmica que ellos encendieron hace eones, pero que ahora arde con nuestra propia luz. Las tradiciones de los Hopi de Arizona preservan una profecía que habla de este proceso con claridad sorprendente. Según los ancianos Hopi, la humanidad ha atravesado varios mundos o eras, y en cada transición, los seres que guiaban a la humanidad tuvieron que transformarse. En el mundo actual, el cuarto mundo según su conteo, los guías ancestrales viven dentro de los seres humanos como lo que los Hopi llaman las voces del corazón. La profecía dice que cuando suficientes humanos aprendan a escuchar estas voces interiores y a actuar según su guía, comenzará la transición al quinto mundo, una era de armonía y conciencia expandida. El anciano Hopi Thomas Banyathia
antes de su muerte en 1999, compartió una enseñanza que resume perfectamente todo lo que hemos explorado. Los seres de las estrellas no se fueron. Se hicieron pequeños, muy pequeños, para poder vivir dentro de cada corazón humano. Están esperando pacientemente a que aprendamos a escuchar. Cuando suficientes de nosotros escuchemos, cuando suficientes de nosotros recordemos, entonces ellos podrán despertar completamente a través de nosotros, y el mundo cambiará. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar completamente nuestra relación con estos seres antiguos. No somos sus víctimas ni sus conquistadores, somos sus continuadores, los portadores de su legado en una forma nueva. Cada momento de inspiración creativa, cada intuición profunda, cada experiencia de conexión con algo más grande que nosotros mismos, podría ser un eco de esa presencia antigua que ahora vive dentro de nuestra propia conciencia. Los manuscritos encontrados en las cuevas de Dunhuang en China, un vasto tesoro de textos budistas, taoístas y de otras tradiciones que permanecieron sellados durante casi 1000 años, contienen referencias a seres llamados los inmortales anteriores. Estos seres, según los textos, existían antes de la actual era cósmica y fueron los maestros de los primeros humanos. Pero cuando llegó el tiempo del gran cambio, tuvieron que elegir entre mantener su existencia separada, lo cual habría impedido el desarrollo espiritual de la humanidad, o disolverse en el océano de almas humanas para continuar su misión de guía desde dentro. Los textos de Dunhuang describen este proceso de disolución no como una muerte, sino como una transformación sublime. Los inmortales anteriores no perdieron su existencia. La expandieron infinitamente al convertirse en parte de cada alma humana. Donde antes existían como seres individuales limitados por formas específicas, ahora existen como potencialidades infinitas dentro de incontables seres humanos. Su sabiduría, antes accesible solo a unos pocos elegidos, ahora está disponible para cualquiera que aprenda a mirar hacia adentro con suficiente atención y sinceridad. Los descubrimientos recientes en el campo de la epigenética transgeneracional añaden una dimensión científica a estas tradiciones espirituales. Los científicos han demostrado que las experiencias de nuestros ancestros pueden dejar marcas en nuestro ADN que afectan nuestra propia biología y comportamiento. Traumas, aprendizajes e incluso estados de conciencia experimentados por generaciones anteriores pueden transmitirse a los descendientes a través de modificaciones epigenéticas que no alteran la secuencia del ADN, pero sí afectan cómo se expresan los genes. Si los Anunnaki realmente se fusionaron con la humanidad hace miles de años, esta fusión podría haber dejado marcas epigenéticas que todavía llevamos en nuestras células. Cada ser humano vivo hoy podría estar portando en la configuración misma de su ADN las huellas de esa unión cósmica. No solo somos descendientes de los humanos antiguos, somos, en un sentido biológico real, los herederos directos de los seres que los crearon. La doctora Rachel Yehuda, pionera en el estudio de la transmisión transgeneracional del trauma, ha documentado cómo los descendientes de sobrevivientes del Holocausto muestran patrones epigenéticos distintos que afectan su respuesta al estrés y su desarrollo neurológico. Si eventos traumáticos pueden dejar tales marcas duraderas, ¿por qué no podrían hacerlo eventos transformadores de naturaleza positiva o espiritual? La fusión con los Anunnaki, si realmente ocurrió, habría sido el evento más transformador en la historia de nuestra especie. Y sus ecos epigenéticos podrían estar influyendo en nuestra biología de maneras que apenas comenzamos a comprender. Los textos herméticos del antiguo Egipto, atribuidos al legendario Hermes Trismegisto, pero probablemente compilados a partir de tradiciones mucho más antiguas, contienen una máxima que ha resonado a través de los milenios. Como es arriba, es abajo.
como es abajo, es arriba. Esta frase, interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, podría estar describiendo precisamente el proceso que hemos estado explorando. Lo que una vez estuvo arriba, en los cielos, en los seres celestiales, ahora está abajo, dentro de nosotros, en las profundidades de nuestra propia conciencia. Y lo que está abajo, nuestra humanidad en desarrollo, ahora se ha elevado para fusionarse con lo que estaba arriba. La tradición alquímica, heredera directa del hermetismo, describe el objetivo final de la gran obra no como la fabricación de oro físico, sino como la creación del Homo Luminosus, el ser humano iluminado que ha integrado completamente su naturaleza terrestre con su esencia celestial. ¿Y si los alquimistas, trabajando con símbolos y procesos que no comprendían completamente, estaban en realidad intentando completar conscientemente un proceso que había comenzado hace milenios con la fusión de los Anunnaki y la humanidad? Los místicos sufíes del Islam hablan del Insan al-Kamil, el ser humano perfecto o completo, que representa la actualización plena del potencial humano. Según las enseñanzas sufíes, cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de esta perfección, pero la mayoría vive sin saber lo que realmente son. El camino sufí es un proceso de despertar a esta realidad interior, de reconocer que la divinidad que buscamos fuera de nosotros ha estado siempre dentro de nosotros, esperando ser descubierta. El maestro sufí del siglo XIII, Jalaluddin Rumi, escribió versos que parecen describir directamente el proceso de fusión que hemos estado explorando. Escribió sobre cómo el amante y el amado, el buscador y lo buscado, el humano y lo divino, deben eventualmente reconocer que son uno. No se trata de que el humano se vuelva divino, ni de que lo divino se vuelva humano, sino de reconocer que la separación siempre fue una ilusión, que siempre hemos sido ambos, que la fusión que creemos que debe ocurrir ya ocurrió en el momento mismo de nuestra creación. Mientras te preparas para dormir, permitiendo que estas reflexiones se asienten suavemente en tu conciencia, considera lo que todo esto significa para ti personalmente. Si los Anunnaki, o seres como ellos, realmente se fusionaron con la humanidad, entonces tú, en este momento, mientras escuchas estas palabras, eres el heredero directo de un legado cósmico que se extiende más allá de la historia humana conocida. Dentro de ti, en las profundidades de tu psique, en la configuración misma de tu ADN, podrían estar viviendo los ecos de seres que una vez caminaron entre las estrellas. Cada noche, cuando sueñas, podrías estar accediendo a memorias que no son solo tuyas, sino que pertenecen a esa presencia antigua que vive en tu interior. Cada momento de intuición inexplicable, cada destello de creatividad que parece venir de ninguna parte, cada sensación de conexión con algo más grande que tu yo individual, podría ser una comunicación de esa parte de ti que recuerda lo que eras antes de nacer como humano. Los sueños, según muchas tradiciones antiguas, son el lenguaje a través del cual los seres interiores se comunican con nuestra mente consciente. Los Anunnaki, ahora integrados en nuestra psique colectiva, podrían estar intentando despertar nuestra memoria dormida cada noche, mostrándonos imágenes de quiénes fuimos, de quiénes somos realmente y de quiénes podríamos llegar a ser si escucháramos con suficiente atención. Esta noche, mientras el sueño te envuelve, quizás puedas intentar algo diferente. En lugar de simplemente dejarte llevar por el sueño, puedes establecer una intención antes de dormirte. Puedes pedir, silenciosamente en tu mente, que esa presencia antigua dentro de ti se revele de alguna manera, no como algo aterrador o abrumador, sino como lo que realmente es. Una parte de ti mismo que ha estado esperando pacientemente a que la reconozcas. Si hemos tenido razón en todo lo que hemos explorado esta noche, entonces no eres solo un ser humano ordinario,
navegando brevemente por un universo indiferente. Eres un portal viviente entre mundos, un puente entre lo que fue y lo que será, un heredero de poderes y memorias que trascienden todo lo que la historia oficial te ha enseñado sobre ti mismo. La pregunta ya no es si los Anunnaki existieron o qué les pasó. La pregunta ahora es, ¿qué harás con el legado que te dejaron, con el potencial que vive dentro de ti esperando ser actualizado? Si has disfrutado este viaje nocturno a través de misterios antiguos y posibilidades cósmicas, te invitamos a quedarte con nosotros en futuras exploraciones. Hay mucho más por descubrir, muchos más velos por levantar, muchas más preguntas por hacer. Cada episodio es una oportunidad de mirar más profundamente, de cuestionar más radicalmente, de expandir más audazmente los límites de lo que creemos posible. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este viaje con otros buscadores que podrían resonar con estas ideas. Y déjanos saber en los comentarios qué misterios te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación no es solo bienvenida, es esencial. Porque si hemos aprendido algo esta noche, es que la conciencia colectiva tiene poder. El poder de transformar la realidad, el poder de revelar verdades ocultas, quizás incluso el poder de despertar lo que duerme dentro de todos nosotros. Mientras cierras los ojos y permites que el sueño te lleve, recuerda esto: no estás solo. Nunca lo has estado. Dentro de ti vive algo antiguo y luminoso, algo que te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, algo que ha estado esperando durante milenios a que llegara este momento. El momento en que finalmente estás listo para escuchar, para recordar, para despertar. Los Anunnaki no desaparecieron, se convirtieron en nosotros. Y ahora, la pregunta ya no es qué les pasó a ellos, sino qué haremos nosotros con el regalo que nos dejaron. Que tus sueños sean profundos y reveladores. Que despiertes mañana con un poco más de luz de la que tenías hoy. Y que nunca olvides que eres más, mucho más, de lo que jamás te han contado. Hasta la próxima exploración, viajero de los misterios. Que la sabiduría de los antiguos te acompañe en todos tus caminos.